nos tardamos un rato. Ujú. Va. Mm. Creo que ya está. Bueno, bienvenidos a Tiempos Equívocos, espacio de reflexión y difusión del pensamiento crítico. El día de hoy nos acompaña Jorge Puma, candidato a doctor en Historia por la Universidad de Notre Dame y maestro en Historia Internacional por el CIDE. Coordinó la revista Histor con el tema del maoísmo, el número 64, y que encuentran ya disponible en la página del CIDE. Bienvenido, Jorge. Y bueno, el tema que convoca hoy es el maoísmo en México, el caso de la política popular. Bienvenido, Jorge. Gracias, Fernanda, y un agradecimiento al equipo de Tiempos Equívocos por brindar este espacio, ¿no? Bueno, esta tarde daré una pequeña plática sobre algunos resultados de mi investigación. Esta es una investigación que ya lleva 8 años de trabajo. La empecé en 2012 cuando comienzo mi maestría en historia, y es el trabajo de la historia de un grupo maoísta en México, y hay que ser un poco cuidadosos con la etiqueta, porque habrían varios argumentos para decir que no se trata de un maoísmo clásico. El tema es un grupo que inicia en 1968, después del fin del movimiento estudiantil del 68 en la Ciudad de México, y a resultas de la represión que sufre el movimiento estudiantil, un grupo de brigadistas estudiantiles y maestros se hacen la pregunta de qué hacer, ¿no? ¿A dónde llevar el movimiento? ¿Qué es lo que debe seguirse después de estos meses de movilización estudiantil? Y en particular un grupo dirigido o influenciado por el ingeniero Adolfo Uribe Bellinger, deciden que la respuesta es, siguiendo un poco a Mao Zedong, ir hacia las masas, ir al pueblo, que el movimiento estudiantil ya había dado lo que podía de sí, y que si se buscaba hacer la revolución, que si se buscaba un cambio social en México, lo que debía hacerse era ir al pueblo. Y establecen su postura y lo hacen de un modo bastante clásico para las izquierdas, a través de un manifiesto, de un panfleto con una portada amarilla, que después, por eso después lo llevarán el libro amarillo, que es con el título de Hacia una política popular. De ahí el nombre, o la manera en la que generalmente se le llamaba al grupo en ese momento, como política popular. Y en este panfleto, escrito por Adolfo Uribe, pero también con la colaboración de otros estudiantes y maestros, incluyendo Eberto Castillo, se hace una explicación de por qué los movimientos sociales y los partidos políticos habían fracasado en el momento de enfrentar al sistema político priista hasta ese momento. Se hace en las primeras páginas un análisis político y social del México de finales de los años 60. Se hace también una crítica específica al movimiento de los trabajadores ferrocarrileros en los 50, y se establece un método. Y parte del método es una fusión entre la experiencia de las brigadas estudiantiles con ideas maoístas sobre la línea de masas. Es decir, el trabajo debe ser del pueblo hacia el pueblo para el pueblo. Y es con esta idea con la que abandonan la Ciudad de México, abandonan las aulas y hacen algo que va a suceder no solamente en México, sino también en lugares como los Estados Unidos, como Francia, donde estas mismas ideas van a llevar a decenas o centenares de estudiantes de las aulas a las fábricas. En el caso mexicano, y también como en otros países latinoamericanos, el primer lugar al donde van a ir, cosa que sucede también en Francia, no es a las fábricas, es al campo. Y ahí vemos también la influencia del ideario de Mao Zedong,
que el sujeto revolucionario no era precisamente como en el marxismo clásico o en las interpretaciones comunistas, el proletariado industrial, el trabajador, sino en lugares como México y otros países de lo que en ese entonces se denominaba el tercer mundo, era el campesino, el trabajador rural. Entonces había que ir a buscar la revolución a las comunidades campesinas. Y eso fue lo primero que hicieron. Sin embargo, esta inserción en el ámbito campesino directamente de las ciudades o de las aulas no va a resultar del todo exitosa. Al no serlo, entonces se empieza a buscar hacia dónde debemos ir. Varios de los primeros miembros de Política Popular eran estudiantes del interior de la República, no eran estudiantes de la Ciudad de México. Entonces, la salida natural del activismo y de la movilización era regresar hacia sus lugares de origen o hacia el norte. Es por eso que algunas de las brigadas van a ir a lugares como Durango, Tamaulipas, Sonora y eventualmente Coahuila, a la región de la laguna. Otro de los primeros espacios donde irán miembros de Política Popular es a Bahía de Banderas, Nayarit, actualmente la zona que colinda con Puerto Vallarta, y ahí van a empezar experiencias de organización campesina, la formación de uniones de ejidos. Es en estas primeras experiencias donde se da una situación mucho más descentralizada. Política Popular en este momento de nacimiento, entre 1969 y 1971, es una organización, una coalición de brigadas que funciona a través de un método aceptado por todos, el método establecido en el Libro Amarillo, hacia una política popular. Y cada brigada va a funcionar de manera autónoma con respecto al núcleo fundador. Con el tiempo, la organización va a crecer. ¿Por qué? Porque se va a insertar en las luchas populares que estaban sucediendo en cada lugar. Principalmente en el norte y en las zonas urbanas, lo que también va a suceder es que se van a encontrar con antiguos miembros del Partido Comunista Mexicano. Y es a través del contacto y a veces alianza, aunque muchas veces también conflicto con estos cuadros de la vieja izquierda, que estos militantes estudiantiles van a adquirir y van a absorber algunas de las experiencias de contacto con las personas en las ciudades, en las vecindades, en las colonias. Caso que sucede en Monterrey. También van a integrar a militantes locales de Monterrey o de Coahuila o de Durango, que ya habían pasado por un proceso de radicalización propio en los movimientos estudiantiles locales. Y en este crecimiento, en esta, admisión de nuevos miembros, es donde se va generando movimientos locales fuertes. Van a darse pronto también conexiones, no solo con los activistas o estudiantiles de estas ciudades, sino también con otro movimiento que llamaría yo también transnacional, que es el de una iglesia católica o miembros de la iglesia católica de postura más progresista. Generalmente en otros países se les llama de la teología de liberación, pero no necesariamente estamos hablando de teólogos, sino simplemente de párrocos o de religiosos que después del Concilio Vaticano II asumen que la labor o la opción debe ser hacia los pobres. Y estos curas religiosos ya estaban realizando su propia inserción o su propio trabajo social, pastoral en estas zonas cuando convergen con los activistas y los militantes de Política Popular. Este es un fenómeno que se da claramente en La Laguna, que es un caso atípico, y que también después se dará en Chiapas. El movimiento crece en Durango, crece en Coahuila, en Nayarit llega a un punto de desarrollo sin expandirse, aunque va también a converger con otra serie de movilizaciones populares comandadas por Gascón Mercado en el estado de Nayarit. Y sin embargo, voy a poner un poco de énfasis en lo que sucede en Durango y en La Laguna, en la zona de colindante entre Coahuila y Durango, Lerdo, Gómez Palacio, Torreón, porque es
en estas zonas donde las luchas de política popular van a insertarse en un fenómeno social que va a marcar al México de los años 60 y 70, que es la migración del campo a la ciudad, el crecimiento de las colonias marginales o de nueva ocupación en el norte de México y también en la Ciudad de México, Guadalajara. Es un fenómeno que está sucediendo en todo el país y que se replica en varias zonas de América Latina. Tan es un fenómeno importante que en la conferencia de Medellín de la CELAM en 1969, una de las preocupaciones del documento es justamente este crecimiento urbano. América Latina está mutando hacia una zona de ser fuertemente rural a ser una zona de alto crecimiento urbano. Y son esos espacios donde va a darse una oportunidad de crecimiento y de lucha, porque no están, en el caso mexicano, no están controlados por las organizaciones del Estado corporativo creado en los años 30. Si el sector campesino en su mayoría, a pesar de la existencia constante de un disenso y de movilización política, el Estado priista se genera en parte con la cooptación, control de las organizaciones campesinas. Y hasta cierto punto hay un elemento de transacción corporativa entre campesinado y Estado. Lo mismo se da en el sector obrero organizado. Los sindicatos están fuertemente del lado del régimen priista y pensando en que la represión hacia la movilización sindical independiente fue fuertemente castigada en los años 50, con la persecución anticomunista también, y van a ser estos militantes en otro momento de lucha, que se van a insertar en la lucha sindical o de los años 70. Sin embargo, el componente de los colonos, de los posesionarios, de los paracaidistas, como diríamos en términos más contemporáneos, es un espacio no controlado. Y al no ser un espacio no controlado a inicios de los 70, es un espacio donde gente buscando la revolución, la radicalización y la organización independiente puede insertarse y puede crecer. Y es justo esto lo que sucede. En Durango, como en Monterrey, como en Chihuahua con otras organizaciones, y ese es el espacio donde crece política popular. ¿Qué va a suceder? Con el tiempo, ciertos brigadistas, ciertos liderazgos dentro de las brigadas van a generar espacios de poder y de organización, como es natural en cualquier proceso político. Sin embargo, eso va a traer como consecuencia un conflicto interno. Como en cualquier organización de izquierda, buscamos periodo con el que busquemos, van a darse conflictos internos y conflictos político-ideológicos y conflictos de intereses. Se dan incluso desde el momento casi al año del nacimiento de la organización. Hay un caso, parte de la organización nace en la Facultad de Economía en la UNAM, pero también en el Instituto Politécnico Nacional. Una parte de quienes entran a la organización al principio, en los años 69, 70, van a ser mucho más ortodoxos. Política Popular no nace como una organización maoísta ortodoxa, no hay hacia una política popular menciones de Marx, por ejemplo, no hay estrellas rojas, no hay el nombre de Mao, más que creo una o dos menciones. Hay un intento desde el principio de generar una inserción a la tradición política nacional, unas referencias a la tradición revolucionaria mexicana. Esto rompe muchísimo con el lenguaje político de la izquierda radical de los años 60, 70, fuertemente atada a una tradición comunista internacional mucho más fuerte. Pero habrá un núcleo en el Politécnico que no estará de acuerdo con este giro. Y se van a romper con la organización cuando dentro de uno de los primeros pequeños periódicos del grupo de Política Popular, Lucha Popular, se hace un obituario a Lázaro Cárdenas con motivo de su muerte. Esto va a generar un rompimiento y este grupo de politécnicos, que después se insertarán en las prepas populares de la Ciudad de México y después a Oaxaca, denuncian el hecho y rompen.
Eventualmente este grupo va a evolucionar a un maoísmo mucho más ortodoxo, va a confrontarse con lo que después fue una antorcha campesina en Chapingo y en Puebla, y algunos de sus miembros van a moverse hacia una posición de tendencia albanesa en estos conflictos entre el maoísmo chino, post-revolución cultural, el post-Mao. Van a entrar en contacto con la delegación de la República de Albania, de Enver Hoxha, y van eventualmente a acercarse a esta postura. Como en varias organizaciones, van a romper, y parte de sus miembros van a acabar siendo Frente Popular Revolucionario en Oaxaca, y tenemos una línea mucho más ortodoxa que sigue existiendo y continúa ahí. El trabajo de Juan Antonio López en la ENA recientemente tiene una tesis sobre este grupo y es un trabajo bastante rico. Pero bueno, a lo que iba era que Política Popular tiene una historia constante de conflictos internos y de luchas políticas por varios motivos, pero que también van a tener un trasfondo ideológico, ¿no? Varios de los miembros reconocerán la lucha entre la tendencia socialdemócrata, la ultraizquierda, la ultrademócrata. El tema es que para 1976 hay un conflicto entre el núcleo alrededor de Adolfo Uribe y Alberto Anaya en Monterrey. La organización se rompe y da origen a dos líneas paralelas. De un lado, la gente que continúa alrededor de Adolfo Uribe, sobre todo en la Laguna, en Coahuila, y Durango también se rompe, y la gente de Monterrey. La gente de Monterrey construye una versión de línea de masas con el Frente Popular de Tierra y Libertad, las colonias en Monterrey, y va a ser lo que eventualmente va a terminar en la OIR Línea de Masas, Organización de Izquierda Revolucionaria de Masas, en los finales 70, principios de los 80, y el antecedente directo del Partido del Trabajo, ¿no? Ya en los 90 y hasta ahora. En el caso de Línea Proletaria va a diversificar el trabajo. El trabajo de las colonias, el trabajo del movimiento urbano popular continuará. Sin embargo, del trabajo en las colonias también se pasa a un trabajo más rural, un trabajo con los campesinos, y un intento de insertarse en el sindicalismo minero metalúrgico en Monclova y después en las truchas en Michoacán. De la conexión con los grupos de la Teología de la Liberación, ¿no? de los grupos de curas progresistas en Torreón, va a suceder un fenómeno que va a ser vital para la historia de la organización, pero también que tiene un impacto a la historia más general de México. Los curas en Torreón es un grupo de 13 curas. Unos son locales, pero otros vienen de Guanajuato y de la Ciudad de México. Estos curas tienen contacto con sus pares sudamericanos, con la gente que está haciendo trabajo político en Chile, Cristianos por el Socialismo, el grupo de los 80 chileno, que está viviendo la experiencia del gobierno socialista de Salvador Allende, y también con sacerdotes para el Tercer Mundo, una organización de sacerdotes, que también hay un par de obispos involucrados, que van a hacer un congreso en Chile en 1972. Pues hay conexiones de norte-sur entre estas experiencias políticas, y es a través de esta transformación y conformación política que cuando Política Popular llega a la Laguna y empieza a hacer trabajo, los dos grupos convergen. Los curas van a llevar a los militantes de Política Popular a tener contacto con una huelga en una granja vitivinícola, lo que después se va a convertir en un ejido colectivo en Batopilas, la Laguna, y van a triunfar. La huelga termina con la apropiación de la granja por los campesinos, por los jornaleros, que se van a convertir en ejidatarios, y que va a ser una lucha de 5 o 7 años para la obtención de la tierra. Sin embargo,
la movilización en las colonias, la retórica revolucionaria, el tema de Batopilas va a generar que las élites locales consideren esta situación como un riesgo y va a haber represión. Y la represión se va a ir sobre los militantes de Política Popular, Hugo Andrés Araujo, Benigno Martínez, uno de los curas, uno de los sacerdotes del grupo que dejó el sacerdocio, Armando Sánchez de Lao, y campesinos de Batopilas, con el pretexto de castigar a unos manifestantes del Partido Popular Socialista que unos días antes se habían manifestado en 1976. En octubre de 1976, la policía local va a capturar a estas personas y las va a meter en la cárcel. El obispo local, Fernando Romo, interviene, tratan de liberar y liberan a Benigno Martínez y empieza el jaloneo, porque también intentan capturar a otro de los curas que habían participado, por lo menos en el apoyo, o eran parte del grupo, Batarse, y la gente de las colonias se resiste. El obispo Samuel Ruiz, por una casualidad, se encuentra en Torreón en ese momento y estaba visitando al obispo Fernando Romo y interviene tratando de mediar y propone llevarse a Batarse a Chiapas. Hay contacto también con quien en ese momento era considerado el obispo rojo de México, con Sergio Méndez Arceo. Llega el caso a la prensa nacional, al Excelsior. El número 1 de Proceso habla del caso, por ejemplo, ¿no? No es un tema que está candente, que después va a ser parte de uno de los casos de los que se habla del involucramiento de los cristianos en las luchas populares en México en los años 70, 80. El caso es que en este jaloneo, cuando la gente detiene a que se lleven al padre Batarse a Chiapas, el padre Batarse se va a Monterrey, pero finalmente termina en Chiapas, es que Política Popular, bueno, en ese momento ya Línea Proletaria va a tener contacto con Samuel Ruiz y con el proceso de organización política que se está dando en Chiapas después del Congreso Indígena de 1974. No son los primeros militantes de izquierda política, incluso ni siquiera los primeros maoístas en estar en Chiapas. Ya antes habían llegado los miembros de Unión del Pueblo, ya estaban ahí. Y sin embargo, es a través del contacto de Batarse que los norteños, los militantes que habían estado trabajando en la laguna, van a llegar a Chiapas y van a empezar un proceso de organización campesina. En primer momento aliados con la diócesis de San Cristóbal, después hay un conflicto diócesis militantes, terminan expulsando a los militantes de Política Popular, y sin embargo es a través de esta experimentación y contacto que se dan momentos de organización campesina que crean uniones de ejidos, crean organizaciones colectivas y de comercialización que van a tener un impacto hasta los 80s, y una forma de organizarse y de construirse en comunidad que toma elementos sí de la iglesia, toma elementos de la propia tradición local, pero que están altamente impactados por estas ideas de organización colectiva no partidaria, que podemos rastrear hasta en ese momento con estas ideas de organización comunitaria que después usarán y retomarán los zapatistas en los 90s, ¿no? Entonces, este es un tema que no se ha explorado mucho, a pesar de que está en varios libros y en varios artículos periodísticos, porque en el momento en el que se habló de esto, en 1994-95, el conflicto en Chiapas estaba en un momento de alta controversia política. Entonces, la participación política de estos militantes y también los compromisos políticos que tuvieron después algunos de ellos en ese tiempo, no permitían y no daban un espacio para hablar de eso. Y es ahí donde va a surgir un silencio de casi 20 años. Pero antes de adelantarme a esa parte, quisiera hablar un poco de la participación política sindical de los militantes de Línea Proletaria, Política Popular, en el sindicato minero. Van a
conquistar, van a involucrarse de tal manera que logren algunos militantes estar dentro de puestos de decisión de secciones mineras en Monclova, la 147. También lo van a hacer en Monterrey y en Las Truchas. Y es desde estas posiciones en las que van a confrontarse con el control de Napoleón Gómez Zeta, ¿no? El papá de Gómez Urrutia. Después de que los terminen derrotando, va a haber un momento de reflujo, ¿no? Para 1979 la organización estaba en un momento de crecimiento, pero también de crisis, porque entre las luchas internas, entre la concepción de cómo debía organizarse la organización, cómo debía funcionar la organización, es que sería un momento de impases y debía seguirse con este tema de la descentralización, sí debía haber un órgano colectivo o hacia dónde ir. La organización colapsa en el 79 con la retirada digamos, del órgano ideológicamente dirigente, la OID, y sus miembros quedan cada quien siguiendo su trabajo en diversas zonas. La gente que está haciendo trabajo campesino sigue siendo trabajo campesino, la gente que está haciendo trabajo sindical sigue siendo trabajo sindical, y las luchas siguen su curso, pero sin embargo sin una organización central, sin una organización que los agrupe a todos. Y sin embargo, varios de ellos van a coincidir en eventos de organización posterior. La CONAMU, la Coordinadora Nacional de Movimientos Populares, la UNORCA, y ya no va a seguir esto, y sin embargo el método seguirá siendo usado hasta tiempo después. ¿Qué sucede? ¿Por qué durante tanto tiempo no se estudió o no se tomó en cuenta la experiencia de político popular? Bueno, una de las cosas que me ha costado trabajo en estos 8 años es, a diferencia de quien trabaja, por ejemplo, en la historia del Partido Comunista o de partidos con archivos centralizados, es que no hay un archivo de política popular, no hay un archivo central. Los documentos y folletos están dispersos, ya que buscarlos. Justo por el ambiente político del tema de la crisis en Chiapas, no había espacio para hablarlo. Una parte fuerte de la izquierda política en ese momento, en los 90s, los consideraban ajenos a la línea principal, es decir, el PRD, formaron el Partido del Trabajo o están dentro de la administración de Salinas. Simplemente hay que revisar el proceso, y la postura general de esa línea era eso. Y sin embargo, el trabajo más completo sobre política popular es un artículo de Bracho de 1993, que fue posible justo porque fue en el 93. Después del 93, lo que sucede es, viene la condena del comandante Marcos de 1996 y no se habla más. Para los 2000, con el tiempo que pasa después de la presidencia de Salinas, cambio político, es que es posible, y ha sido posible, de hablar con varios de los exmilitantes y recabar documentos, testimonios. Y también cierta apertura en archivos. Uno de los temas recurrentes en literatura de la compañera de la CEDIO, por ejemplo, decía, no hay un archivo documental de Adolfo Uribe, el fundador, ¿no? En el Archivo General de Nación, en la Dirección Federal de Seguridad, no existe un archivo. Simplemente después, buscando documentos con estas iniciativas de acceso a la información, se forma un archivo del doctor Uribe, ¿no? Hay un archivo del volviendo a excavar dentro de periódicos, revistas, incluso libros que no mencionan por el nombre, pero que mencionan los hechos, es que uno va a encontrar los trazos de esta organización, ¿no? El libro de Miguel Conchamalo sobre la movilización de cristianos por el movimiento popular en México, justo relata qué sucede después de que la organización colapsa en La Laguna,
conforme a lo que dice Concha Malo, la organización política la retoman en parte de los sacerdotes. Es un punto que no he comentado, pero creo que habría que explorar o reexplorar o simplemente contradecir, pero por lo menos ahí está. Perdidas en ciertas bibliotecas, en algunos lugares donde uno no esperaría, encuentra uno folletos sin clasificar de la organización, ¿no? Entonces, ese ha sido como uno de los retos más difíciles en esta búsqueda. Y después de tantos años, a partir de 2010, 2012, es que empiezan a volverse a reeditar o sacar testimonios, ¿no? En 2010 tenemos una reedición, podríamos llamarle la cuarta de Hacia una política popular. El folleto de Hacia una política popular tuvo 3 ediciones durante la existencia de la organización, una en el 69, otra en el 70 y otra que se reimprimió varias veces después de 73, ¿no? Y se dan los testimonios de Agustín Acosta, de Así lo recuerdo, el libro de Salvador Hernández Vélez sobre movimiento urbano popular en la laguna, el libro de Oribe y Torres, Poder Popular, y vuelve a salir en las historias generales de la izquierda mexicana la existencia de esta organización. Muy escuetamente, no más de 3 páginas, Carlos Iliades habla de la Sociedad La Morena de política popular. Rodríguez Araujo también habla del tema. Antes de eso teníamos que irnos hasta los 80, un libro que nadie encuentra, de Julio Moguel. Entonces, este es el momento en el que vuelve a poder escribir, y mi proyecto hacia lo que va es hablar no solo de la historia mexicana de política popular, sino también su conexión con otros movimientos de inspiración maoísta en Francia, y la conexión que hay de Adolfo Uribe estudiando en París del 62 al 66 con Charles Bettelem, que si, entre otras cosas, fue uno de los economistas franceses más influyentes del siglo XX. Tiene un debate con el Che Guevara, entre otras cosas, en los años 60, con Paul Swayze en Estados Unidos, y va incluso a asesorar a Nehru en la India. Entonces, las conexiones de lo que va a dar origen a la organización van más allá de México, ¿no? Entonces, espero que esta pequeña explicación sucinta haya sido un poco clara, y daré pie a algunas de las preguntas que me están haciendo. ¿Las lees? Sí. Bueno, les recordamos antes a nuestros escuchas que esta charla la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube de Tiempos Equívocos. Y bueno, si les parece correcto, vamos a pasar a algunas cuestiones que le realizan a Jorge. Dice: saludos desde los Andes colombianos. ¿Qué clase de documentación consultaste en el AGN? Ok, en el AGN, las versiones públicas. De hecho, fue la última etapa, o la etapa más reciente de investigación, ha sido trabajar con el Fondo Documental del Archivo General de la Nación. ¿Por qué? Primero, porque la recomendación fue ir directamente con los participantes. La otra era una cuestión muy práctica, saltarse con toda la problemática que hay en el Archivo General de la Nación. Para cuando llegué ahí, el expediente de Oribe ya estaba ahí, y busqué, ya con el conocimiento de la fuente oral, qué personas o qué eventos tenía que buscar. Y es ahí donde rápidamente encontré los eventos que ya conocía por la fuente oral. Ahora, ¿continuamos con la que sigue, Fernanda? Sí, preguntan, ¿es correcto hablar de maoísmo? ¿No es el intento de aplicar el marxismo-leninismo en China en un periodo determinado? Básicamente, si fuéramos estrictos, no, y esa es, creo que, una de las primeras críticas que se le hicieron a la organización en 1970. Lo he usado hasta ahora como un término, de una manera sencilla de llamar al grupo y de llamar a las ideas que inspiraron algunas de las prácticas. Nunca se llamaron maoístas a sí mismos. Esto es una etiqueta que va a llegar después y va a venir con un conflicto entre los pro chinos y los pro albaneses.
Y sin embargo, creo que es la manera más sencilla, ¿no? De por lo menos referir al público no especialista el influjo y el flujo de ciertas ideas, ¿no? Seguimos. Ok, acá hay otra pregunta. ¿Por qué el maoísmo fue fuerte en el norte de México? ¿Por qué fue fuerte en el norte de México? Creo que esa es una de las preguntas que tengo que responder con la investigación. De momento, mi hipótesis provisional es un tema de contingencia y también de situación estructural. Creo que el hecho de que hayan ido a Torreón y que se inserten en Torreón les dio una posibilidad de crecimiento que no les hubiera dado estando aquí en la Ciudad de México o yendo a, digamos, al centro o al occidente. Justo porque son las zonas que son de mayor desarrollo económico y hasta cierto punto social, donde estas contradicciones hacían permisible o hacían posible que crecieran, ¿no? Y más con una situación donde no hay un apego tradicional tan fuerte. Son, por lo menos en el caso de Torreón, es una ciudad nueva. En el caso de Monterrey también son ciudades que no tienen estas comunidades campesinas milenarias o una élite tradicionalista tan tradicional. Entonces, creo que eso dio posibilidades de que ideas radicales de este tipo pudieran crecer. Bueno, también podrías ahondar más en esta influencia de los economistas de la nueva izquierda y las raíces del pensamiento del tercer mundo. ¿Los leían o discutían? ¿Podrías dar ejemplos? Bueno, hay hay varios niveles. Hay documentos que son para la difusión masiva. Política popular o por lo menos proletaria nunca fue un grupo excesivamente centrado en el tema intelectual. Estos no era seguir crear el círculo de estudio y sentarnos a leer los manuales soviéticos y sobre los manuales soviéticos actuar. Era un grupo enfocado mucho más en la acción. Los folletos son para difusión, y los documentos eran para la difusión general, aunque hay ciertos documentos que era para la discusión dentro de grupos mucho, de cuadros, por así decirlo. Y es ahí donde van a leer a Betelem, sobre todo, donde va a haber ciertas traducciones y ciertas ediciones de fragmentos de Monthly Review, ¿no? Es sobre todo un diálogo con el primer mundo, yo diría, más que con el tercer mundo. Obviamente las discusiones son sobre la realidad nacional y cierta realidad internacional, pero el contacto, podríamos decir, intelectual más fuerte es hacia esta lectura francesa o occidental de la tradición marxista y la tradición marxista-leninista de enfoque pro-chino, ¿no? Entonces, sí, eso es un poco lo que hay de contacto, ¿no? Sobre todo las lecturas que hacía Adolfo Uribe, ¿no? Y el resto del grupo. Bueno, continuamos. Ha suscitado muchos comentarios y preguntas. ¿Nos puede explicar un poquito cómo se relaciona la política popular con las políticas oficiales en los años 80 hacia adelante? ¿Algunos dirigentes llegaron a tener posiciones en el gobierno? Sí, esto va a suceder y esa es una de las razones por las cuales corta el 79. Porque la organización es una hasta el 39 y después hay una serie de historias personales de dirigentes y de cuadros. Varios de ellos van a insertarse dentro de gobiernos priistas en diferentes facciones. También esa es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, de la manera en la que vemos al régimen, el Estado priista a veces tendemos a verlo como un monolito y sin embargo es un organismo lleno de conflictos internos y de posturas distintas. De un lado vas a tener a los Salinas y de otro lado vas a tener a un sector mucho más nacionalista. La gente que siguió su camino, algunos terminaron cercanos al salinismo y sin embargo dentro de una facción del salinismo, la facción que va a terminar dando por origen al programa de solidaridad, por ejemplo, ¿no? Los comités de base de solidaridad
ahí van a trabajar varios de los exmilitantes de Política Popular en Pronasol también, por ejemplo, o en el tema campesino, que no es lo mismo que trabajar en Hacienda con Serrapuche, ¿no? No es lo mismo que trabajar en Hacienda con esta tecnocracia que va a ser hasta cierto punto el otro gran espacio de poder en el salinismo. Entonces, son estas trayectorias las que Proceso va a criticar fuertemente y nos queda una imagen muy fuerte de estos cuadros, esta ultra o extrema izquierda va a acabar siendo el brazo ejecutor del gobierno priista. Sin embargo, es problemático porque en esos mismos brazos ejecutores vamos a encontrar extrotskistas, excomunistas, izquierdas varias. Entonces, el tema es que la etiqueta a quien le quedó más, por mucho más tiempo y mucho más fuerte, es a esta izquierda, algo que se va a hacer aún mucho más patente en los años 90, ¿no? Con el tema del el cemento zapatista, que es ahí donde hay la condena total de, digamos, la izquierda en general mexicana frente a la experiencia. Mi postura, lo que he dicho es, lo que sucede en los 90 debe circunscribirse a los 90, porque si no condenamos de antemano una experiencia que es distinta. Ese es un espacio. La otra son los militantes de a pie, son los militantes de base, que no tienen historias muy diferentes de las de cualquier otra organización de izquierda de esos momentos y que van a encontrarse justo del otro lado, ¿no? Varios de los exmilitantes de Política Popular van a ser simpatizantes del zapatismo, van a acabar en el PRD o van a acabar en Morena después, o en el PRI, ¿no? Entonces el tema es para cuando la organización colapsa, las historias posteriores siguen trayectorias varias. Bueno, hay otros 3 comentarios, preguntas. Este es más un comentario. Creo falta ver los otros maoísmos, pues sucede lo mismo que en la izquierda. La historia de la izquierda mexicana se escribe a partir del PCM, igual en la historia del maoísmo se escribe a partir de lo que escribe Julio Moguel y Adolfo Uribe. La corriente maoísta es más grande en su conjunto que en la política popular. Totalmente de acuerdo, y creo que ese es uno de los grandes pendientes, escribir esta historia con diversos acentos, y creo que vamos complementando con lo que van sacando varias historiografías. Ahí también está, por ejemplo, la historia de la cooperativa de cine marginal. También está la historia que acabo de hablar de los proalbaneses, de las organizaciones mucho más ortodoxas. También está algo que era, digamos, la otra ortodoxa, que es hablar de la Liga Comunista Espartaco, de una parte de la Liga Comunista Espartaco, y la relación de revueltas con la idea de Mao, ¿no? Entonces, el maoísmo en general es una órbita mucho más amplia y gracias a la colaboración de varios compañeros, de historiadores y politólogos, sociólogos, las diversas ramas de esta tendencia están dándose a conocer, ¿no? Comparto totalmente el juicio. Esto es un tema que da para más y nos lleva como a la maraña usual, ¿no? De la historiografía de izquierdas en México. Desde finales de los años 70, uno de los pasatiempos favoritos es hacer estos arbolitos de las organizaciones, y el gran problema es que al final termina uno con un arbusto que se cruza por demasiados lados, que ya no sabe uno dónde empieza, dónde termina, porque los militantes se mueven de un lado para otro y varios están en los inicios de varias organizaciones, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que están ahí pendientes en la agenda. Jorge, ¿podrías comentar un poco acerca de qué elementos teórico-prácticos había en los integrantes de Política Popular que los hacían susceptibles de colaborar con los sacerdotes progresistas? Este es uno de los temas que ahorita estoy trabajando. Uno de las posturas era en uno de los conjuntos de folletos que encontré, estaba un pequeño manualito que todavía no he ubicado si es o no de la organización, pero estaba dentro de los documentos que un ex militante leía. Y en uno de los apartados viene justo un apartado sobre la religión. Una de las posturas clásicas de la izquierda socialista, comunista, incluso liberal, es una posición
extremadamente crítica frente a la religión. La religión es el opio del pueblo. Y sin embargo, en este documento del 70-71, hablaba de el militante debe respetar cualquier religión o falta de religión. No debe meterse con la religión porque es un asunto privado. Y sin embargo, debe cooperar con aquellos religiosos, sacerdotes o lo que sea, que tengan posiciones de apoyo al pueblo. Y no solo apoyarlos, sino aliarse y trabajar con ellos. Creo que eso habla de una postura que daba, que es estar dispuestos a cooperar y trabajar con elementos de una iglesia que empezaban a reconocer que tenía miembros no afines a la burguesía o al régimen y que estaban dispuestos a promover el cambio social. Creo que esa postura, ese elemento teórico y también un pragmatismo político, de táctica política, el que permitió estas alianzas, ¿no? Donde fueran posibles, que no lo fueran posibles en lugares donde había, cleros mucho más tradicionales, mucho más reaccionarios, por ejemplo, Durango, donde el obispo básicamente prohibió casi que llegara cualquier cosa que venía después del Vaticano II, con el obispo López Aviña, pero donde sí creo que era una parte que les permitía. Y la otra era una convergencia, porque la iglesia católica, la iglesia católica progresista de izquierdas, empezaba a pensar en la iglesia no como el clero, sino como el pueblo de Dios. Y si tomamos en cuenta que la postura de política popular era trabajar con el pueblo, a ir al pueblo, los dos grupos convergían muy fácilmente, ¿no? Ajá. Ok, continuamos. Acá hay un comentario. Dice, entre 78 y 79, Hugo Andrés inicia una lucha ideológica contra Adolfo por su estilo de dirección personalista de la línea proletaria. Adolfo es arrinconado y prefiere renunciar en febrero del 79 a la OID y tronar la organización. Sin embargo, muchos brigadistas continuamos trabajando sin su presencia. En 1978, en la Convención Minera, Adolfo se equivocó y lanzó una ofensiva torpe contra Napoleón Gómez, lo que derivó una amplia derrota entre las secciones mineras de LP, y de esa derrota muchas secciones ya no se pudieron levantar. Bueno, ese es un comentario. Si quieres, nada más comento esto y nos vamos con la siguiente pregunta, ¿no? Más rápido. Ok. Hay una pregunta ahí en medio. Creo que ese es uno de los temas. Generalmente cuando hablo con los militantes, y la historia que casi siempre es más sencilla de contar es el momento de inserción, el momento del comienzo, el momento mucho más, no llamaría heroico, pero sí menos conflictivo. La parte más difícil es hablar del fin de la organización, de los errores de algunos de los dirigentes o de los dirigentes en general y de las militancias. Y es ahí donde la mirada como historiadores se cruza con la de la memoria y de la opinión, ¿no? Ese es un tema que al final de mi trabajo me expongo. La organización tiene sus fallos al seguir ciertas estrategias y los dirigentes también, ¿no? O sus aciertos. Pero creo que esa es parte de la discusión necesaria sobre la historia, de cómo una organización política avanza o retrocede. Pasamos con la pregunta. Bueno, la pregunta dice, ¿entre Política Popular y la Liga Comunista Espartaco había relación? Ese es uno de los casos problemáticos. Algunos militantes tienen contacto o participan en alguna de las muchas ramas de la Liga Comunista Espartaco, o por lo menos eso es lo que me han dicho en Monterrey o en La Laguna, pero no es de la Liga Espartaco no sale Política Popular, o al revés. Entonces hay varios cruces, pero no hay un tema de causalidad. Pero sí hay relación, y también una relación de conflicto. Adolfo Uribe va a discutir las posturas de revueltas, ¿no? En varias ocasiones. Entonces sí hay una relación, sin embargo no es ni una relación unívoca, ni no necesariamente convergencia, va siempre. Bueno, acá hay otra, Jorge. La construcción de las grandes organizaciones de masas tuvieron el impulso fundamentalmente de las corrientes maoístas.
CENTE, CONAMUP, CENEPA y otras organizaciones regionales. Sí, ese es uno de los varios orígenes de la CENTE, por ejemplo, sí va a estar conectada con militantes de política popular, bueno, de línea proletaria, en la sección 7 en Chiapas. Ahí, en otra región de Chiapas, va a haber contacto de militantes y asesoría de alguno de ellos, incluso un militante proveniente de Chihuahua, del norte del país, va a insertarse en la organización política de Chiapas y va a entrar en contacto con los inicios de lo que va a ser la CENTE mucho después, ¿no? Bueno, acá otra pregunta. Jorge, ¿qué antecedentes del maoísmo antes del 68 tienes localizado? Hay, el que hacen referencia casi siempre es el tema del Miro Maldonado, ¿no? Después del rompimiento China-México, ese es uno de los que tengo ubicado. También está el antecedente del Partido Obrero Campesino. Ese es algo que tengo que estudiar, pero parece que hay en archivo algunos documentos prochinos de algún militante de esa organización. También están los de el movimiento marxista-leninista mexicano, los mamelucos, que son pre-68 también, aunque van a converger en el 68. Entonces sí hay varios elementos minoritarios, de grupos más pequeños, que existen antes de Política Popular. Cuando comencé la investigación pensaba que había una conexión mucho más orgánica, que había una cierta línea de continuidad, y sin embargo, hasta el momento parece que no. O sea, no es, Política Popular no es el origen de todos los maoísmos mexicanos, pero sí hay cosas previas, ¿no? Eso y viajes de personas como Lomar Toledano, bueno, hay varias cosas ahí, ¿sí? Bueno, Jorge, tenemos 2 preguntas más y ya con esas pues cerramos. Se han dejado llegar muchos comentarios y preguntas, pero bueno, si sabe de los médicos en Monterrey. No, ese grupo no lo tengo ubicado, ¿no? Ok. Pero sí sería interesante saber si también fueron. Y si había una relación de política popular con militantes que tenían su origen en la Liga Comunista Espartaco, agrupados en la Brigada Ho Chi Minh a través de la Coordinadora Línea de Masas, Colima, y de esta última surgieron 2 agrupaciones, OIR y LM, y el Movimiento Revolucionario del Pueblo en los años 80. Sí, o sea, sí hay algunas. El tema es, como organización, no hay una continuidad orgánica. Entre militantes e historias de militancia, sí la hay. Y es, como comentaba, es uno de los grandes retos y problemáticas de hacer estas historias de organizaciones de izquierdas, porque las vidas de militancia, las trayectorias de militancia no siempre son iguales con todos. Entonces, es difícil trazar una continuidad única. Al final podríamos incluso hablar de casi todo, varios de ellos, incluyendo Adolfo Uribe, empiezan a militar con el Movimiento de Liberación Nacional en los tiempos posteriores a la Revolución Cubana. Pero tampoco es difícil decir, no, del Movimiento de Liberación Nacional nace Política Popular sale el resto de organizaciones, ¿no? Entonces, sí, a veces me cuesta un poco de trabajo asumir o no asumir qué línea de continuidad habría que escoger. Pero de que hay esas historias de militancia que sí tienen una continuidad, sí la hay, ¿no? Pues, creo que ya sería todo de momento, Fernanda. Ok, sí, gracias Jorge, pues ha suscitado mucho interés, mucho debate y preguntas entre nuestros escuchas. Les recordamos que este video lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube de Tiempos Equívocos. Y pues gracias Jorge, pues les recordamos también que pueden encontrar su trabajo en esta revista que coordinó, de la revista Histor, con el tema del maoísmo. Y pues esperamos tenerte pronto nuevamente. No. Y bueno, también les recordamos a nuestros escuchas que el día de mañana tendremos una charla acerca de marxismo y enajenación en José Revueltas con Javier Sainz, y pues los esperamos.
Pues bueno, muchas gracias, Fernanda. perdón, es que pido leer un comentario más. A ver, espérame. Nos puede dar las horas, sí, está bien. A ver, ¿qué hay acá? Creo que ya no llega. Bueno, pues gracias otra vez, Jorge, y los esperamos también mañana. Que siempre sí. La ruptura entre Anaya y Oribe se dio ahí acá o aquí. A ver. Pues creo que ya llegó incompleto mi comentario, no sé. A ver. Bueno, dice, la ruptura entre Anaya y Oribe se dio porque ambos se acusaban de centralistas. Sí. Pues hasta ahí llegó el comentario, no sé. Ya aparece acá en la pantalla. Dice, la ruptura entre Anaya y Adolfo fue porque ambos se acusaban de ser dirigentes centralistas, socialdemócratas y tener conexiones inconfesables con el poder. Fue una lucha por ver quién se quedaba con el trabajo de Monterrey. Bueno, ahí el comentario. Gracias. La organización política popular o línea proletaria no era maoísta. Lo eran algunos dirigentes, las de colonos, obreros y campesinos desconocían la teoría de Mao, solo querían mejoras como tierras, servicios, lotes urbanos. Sí, creo que ese es uno de los problemas con las organizaciones. ¿Qué tanto baja la teoría a la gente y cuál es el impacto real de la teoría? Y ciertamente creo que la mayoría de la militancia, o por lo menos de la gente que participó, tenía objetos muy claros. Y sin embargo, una respuesta que también creo que sería más amplia es, dentro de los cuadros de extracción popular, algunos elementos de estas ideas de organización sí cuajan y sí que llegaron ahí. Tan es así que si uno va a ir a las colonias y pregunta de cómo se organizaban, todo el mundo reproduce el famoso organigrama con los cuadritos de colonias y tiene estas ideas, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo que las organizaciones en general, probablemente la mayoría no estaba dentro de esta concepción, pero sí hay un impacto de estas ideas dentro de cuadros de extracción popular o sindical, ¿no? Y bueno, pues yo creo que se nos acaba el tiempo, Fernanda, y agradecerle a Tiempos Equívocos por la ocasión y invitar a nuestros escuchas, a los militantes, a quien desee colaborar, puede contactarme y con gusto escucharía sus experiencias, sus opiniones. Creo que mi trabajo que hago se enriquece con lo que ustedes me han dado y les agradezco muchísimo. Espero que el trabajo final refleje los esfuerzos con los conflictos, con todo lo que hubo, pero que podamos generar un documento histórico que sea lo más cercano a lo que pasó, ¿no? Y gracias a todos. El maoísmo en México, los esperamos mañana y muchas gracias a nuestros escuchas. Saludos desde México. Saludos, adiós.